Hola, ¿cómo les va? En este video he preparado una devolución del parcial número 2 y al igual que el parcial anterior, fui tomando tema por tema y en cada uno de los temas desarrollando y aclarando en aquellas ítems o preguntas en las cuales se observaron mayores dificultades. Bueno, comencemos ya con la devolución del parcial. En el tema A, en el bloque de indique si es verdadero o falso, sobre las 10 consignas de trabajo que se establecieron, hubieron 3 en las cuales se observaron los mayores niveles de dificultad. La primera de ellas es definir operacionalmente una variable y enunciar las dimensiones o aspectos esenciales de la misma. Esta consigna es falso, porque en la definición operacional lo que se enuncia son los indicadores o referentes empíricos. Por lo tanto, en este caso tiene que ver con una falta de claridad conceptual respecto a la cadena definicional. Es decir, que recordar que en la definición real se identifican los aspectos esenciales o dimensiones de la variable, mientras que en la definición operacional se identifican los referentes empíricos o indicadores. La otra consigna en la cual se obtuvieron muchos errores es la que dice: el problema de investigación es construido por la sociedad. Esa afirmación es falsa. ¿En qué sentido? Porque el problema de investigación es construido por el investigador o el equipo de investigación. No es construido por la sociedad, porque la sociedad es un conjunto de personas con una complejidad, no lo define la sociedad, sino que está vinculado con la capacidad de interrogación, de problematización, de hacerse preguntas que tengan las personas, en este caso los investigadores, los profesionales, etc. Entonces, el problema de investigación es construido por el investigador o el equipo de investigación, no por la sociedad. Obviamente, el punto de partida, sobre todo en las ciencias sociales, puede ser un problema social, pero la construcción del problema de investigación como problema de conocimiento que requiere una respuesta científica es construido por el investigador o el equipo de investigación. Y finalmente, la tercera consigna donde hubo muchas dificultades es la que dice: el investigador elige la técnica de recolección de datos según su gusto o experiencia. Esto también es falso. Acá el investigador, cuando decide qué técnica o técnicas va a utilizar para recolectar la información respecto al fenómeno que está estudiando, lo hace en base a una serie de criterios que se mencionaron, como puede ser primero el tipo de datos, si es verbal o no verbal, después los objetivos de investigación, el tipo de estudio que está haciendo, la temática, pero nunca el investigador elige hacer una técnica de entrevista porque es lo que más le gusta o lo que más sabe hacer, sino que está definido por las características del problema de investigación. Y vuelvo a insistir, uno de los criterios centrales para elegir la técnica de recolección de datos es el tipo de dato que se necesita recolectar. En el bloque de señale la respuesta correcta hubieron varias consignas donde se presentaron dificultades. La primera es la función valorativa de los conceptos es aquella que indica lo que se considera importante o significativo del fenómeno a estudiar. Creo que en esta consigna hubo dos dificultades. Una, de no entender bien el concepto de valorativo. Cuando yo valoro algo es porque le doy importancia, le doy significado. Y en relación a la función de los conceptos es porque cuando el investigador define un concepto, es decir, describe el contenido figurativo de esa palabra o conjunto de palabras, está señalando qué es lo que considera importante o significativo del fenómeno que va a estudiar. Por ejemplo, si yo defino a la familia como un conjunto de personas unidas por lazos de sangre y afectivos, yo estoy diciendo en esa definición lo que yo valoro como aspectos relevantes, significativos o importantes de ese fenómeno que llamo familia. Es decir, todo aquel grupo, por ejemplo, que no esté unido por lazos de sangre y no tenga relaciones afectivas, o sea, un grupo con lazos afectivas pero no tenga lazos de sangre, para mí queda excluido como grupo familiar. Vuelvo a insistir, creo que acá hay que volver a revisar la teoría y en ese caso está analizar si se entienden ciertas palabras. El otro consigna donde hubo muchos problemas fue en un problema de información es aquel que existen respuestas pero no las conozco. Y tener claro la distinción entre un problema de información y un problema de conocimiento o de investigación es fundamental,
porque es lo que nos va a determinar si desarrollamos o no un proceso de investigación. Nosotros nos podemos hacer preguntas si somos profesionales o somos investigadores sobre un tema. Lo primero que nosotros buscamos es si ya existen respuestas a nuestros interrogantes de investigación. Si las respuestas existen y además existen, yo no las conozco, pero existen, las busco, las encuentro, y si las respuestas que existen me satisfacen en su contenido, por lo tanto, en ese sentido no tiene sentido generar un proceso de investigación. De última tendré que generar nuevas preguntas. Pero si mis preguntas no tienen respuestas, o las que existen son incompletas o no satisfacen, si no contemplan una serie de aspectos que yo estoy pensando, sobre los cuales estoy interrogando, entonces allí sí se amerita la realización de un proceso de investigación. Vuelvo a insistir, esta distinción entre problema de información y problema de conocimiento como dos tipos de problemas distintos está desarrollado conceptualmente en una de mis fichas, y es fundamental, voy a insistir, para decidir si se realiza o no un proceso de investigación. La otra consigna donde hubo muchas dificultades es la posibilidad de desarrollar un tipo de investigación exploratorio, descriptivo o explicativo, están condicionadas por el nivel de conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática a abordar y los objetivos planteados. Muchos incluyeron el gusto del investigador. Este último no es un criterio para decidir qué tipo de estudio yo voy a hacer. Tiene que ver con el nivel de conocimiento que yo tengo previo del tema que voy a investigar. Si yo no conozco nada de un tema o conozco lo básico o mínimo, es imposible que pretenda desarrollar un diseño de tipo explicativo, por ejemplo. Entonces, si yo decido hacer un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo, lo va a determinar el nivel de conocimiento que yo tengo sobre la temática, primero, y también los objetivos planteados, porque yo en definitiva en los objetivos planteados declaro cuál es el resultado en términos de conocimiento que quiero obtener. Entonces, si conozco poco un tema, necesariamente voy a tener que explorar, y en mis objetivos voy a tener que decir conocer las características predominantes de cierto fenómeno X o los distintos aspectos que incluye cierto fenómeno, pero difícilmente voy a poder explicar, es decir, encontrar las causas de ese fenómeno. Y finalmente, la hipótesis es una proposición que necesita comprobación empírica, eso es correcto, y es también un intento de respuesta a los interrogantes de investigación. Esa es la otra respuesta correcta. Es decir, la hipótesis es, desde el punto de vista lógico, una proposición en la cual se relacionan dos o más variables, es decir, hay otra definición, pero que a su vez en el caso de la ciencia necesita comprobación empírica. Recuerde que la ciencia debe fundamentar sus resultados tanto en el plano teórico como en el plano empírico. Entonces, la hipótesis es una proposición que necesita comprobación empírica, pero a su vez, en términos de contenido de la hipótesis, podemos decir que en ella subyace un intento de respuesta a los interrogantes de investigación. Si yo me pregunto por qué los adolescentes abandonan la escuela, esa es una pregunta, y supongo automáticamente en mi cabeza puede ser, bueno, porque no le gusta la escuela, porque no le resulta atractivo, porque necesitan trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, esos intentos de respuesta son hipótesis. Luego, obviamente, después en un proceso de investigación uno le da la forma correspondiente a una proposición lógica para poder poner la prueba. Pero me refiero que las dos opciones hacen a lo que es una hipótesis. Bueno, de nuevo, creo que acá hay una necesidad de revisar la teoría y el tema de hipótesis. En el último bloque del tema A, que se llama Complete la frase, en general las 5 ítems de trabajo tuvieron dificultades. El primero de ellos era: el marco teórico adquiere mayor relevancia en los momentos epistémico y teórico. Es decir, eso ya se había evaluado de alguna manera en el parcial 1, cuando se vieron los distintos momentos del proceso de investigación en líneas generales, pero acá se vuelve a reiterar. Es decir, el marco teórico está presente en todo el proceso de investigación, eso no lo vamos a negar, pero podemos decir que en dos momentos se adquiere mayor relevancia: en el momento en que se construye el objeto de estudio, que es el momento epistémico, y en el momento teórico, que es cuando se hace la interpretación de los datos
Acuérdense, cuando hablábamos de interpretación de los datos, es darle un significado teórico a esos datos que hemos analizado y sintetizado. El marco teórico adquiere mucha importancia en el momento de la construcción del objeto de estudio, cuando yo defino, por ejemplo, de una lógica cuantitativa, cuáles son los aspectos o variables que voy a estudiar, y en el momento teórico, cuando he obtenido todos los resultados, analizo esos resultados a la luz del marco teórico que vengo manejando y veo qué significado o lectura teórica le podemos hacer. La otra consigna era una proposición en la cual se relacionan dos variables, se denomina hipótesis. Recién en la diapositiva anterior lo mencioné, es decir, una definición de hipótesis dice que es una hipótesis es una proposición en la cual se relacionan dos o más variables. Acá creo que, como dije anteriormente, hay un tema de manejo de teoría y de comprensión del concepto de hipótesis. Siguiendo con el tema de hipótesis, la tercera consigna dice, según la función que cumplen en una hipótesis causal, la variable a ser explicada se llama variable dependiente. La mayoría puso interviniente. Acá vuelvo a insistir, creo que hay una falta de comprensión de lo que es una hipótesis causal. Recuerden que una hipótesis causal es donde se trata de comprobar las causas que explican un efecto. Y ese efecto es lo que se llama variable dependiente. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, explicar la deserción escolar, ese sería el efecto. Las causas que yo identifique, que a mi entender producen como efecto la deserción escolar, serían los distintos tipos de causas que, bueno, ustedes vieron que se clasifican de distinta manera. Pero vuelvo a insistir, acá creo que puede haber o una dificultad de manejo de teoría o quizás inadecuada de lectura de la consigna de trabajo. En la cuarta consigna de trabajo dice, en la definición operacional se identifican los indicadores de la variable en estudio. Esto yo ya los había mencionado y aclarado cuando hablé de las dificultades en el bloque de verdadero o falso. Es decir, de nuevo, tiene que ver con la cadena definicional, y en la definición operacional se identifican los indicadores o referentes empíricos. Aquellos estudiantes o estudiantas que pusieron también referentes empíricos se los consideró como válidos. Pero bueno, insistir, porque la definición operacional, acuérdense que es aquella que nos permite operar, trabajar en el plano empírico. Y es allí donde yo identifico aquellos referentes empíricos, que los llamamos indicadores, que me permiten evaluar la existencia, la presencia o no de la variable en estudio. Finalmente, en el último ítem de trabajo, que dice las muestras en las cuales los subconjuntos son homogéneos dentro de sí y heterogéneos entre sí se denominan estratificadas, se reconoció como válida por estratos, es decir, en general. Las dificultades que hubieron es que muchos pusieron directamente que era una muestra probabilística. Sí, es un tipo de muestra probabilística, pero la particularidad de aquella muestra probabilística donde el universo se divide en subconjuntos que son internamente dentro de sí son homogéneos y entre sí son diferentes o heterogéneos, se llaman muestras estratificadas o por estratos. Eso es lo que se tiene que trabajar, que cuando hablamos de muestra hay una primera clasificación que es de acuerdo al criterio para seleccionar la muestra. Entonces tenemos muestras probabilísticas y no probabilísticas. Pero a su vez, al interior de cada uno de estos dos tipos, tenemos distintos subtipos. Entonces, vuelvo a insistir, la muestra en las cuales los subconjuntos son homogéneos dentro de sí y heterogéneos entre sí son las muestras estratificadas o por estratos, que corresponden al tipo de muestra probabilística como gran grupo. Pero la respuesta correcta en este caso era estratificada y, como dije, se reconocieron también los estudiantes que contestaron por estratos. Y ya entrando en el tema B, en el bloque de indique si es verdadero o falso, en general en este tema y en este bloque no hubieron grandes dificultades, es decir, hubieron respuestas incorrectas, pero en general nunca superaron el 40% o el 50% de los estudiantes que contestaron este tema. Sí, como verán en la diapositiva, marqué dos. La número 6, que está pintada en azul, la remarqué porque me llamó la atención porque el 100% de los estudiantes y las estudiantes que contestaron este tema lo contestaron correctamente. Es decir, como que para este grupo de estudiantes
está claro que para poder identificar los valores de una variable se debe realizar el proceso de operacionalización. Otro ítem donde sí hubo dificultades es la hipótesis es una respuesta tentativa a los interrogantes de investigación. Eso era verdadero y lo marcaron muchos como falso, y tiene que ver con lo que ya les venía explicando anteriormente. Es decir, la hipótesis es una proposición desde el punto de vista lógico, es una proposición que necesita comprobación empírica, y en su contenido se plasma, podemos decir, una respuesta tentativa a los interrogantes de investigación. Reitero lo que dije para el tema A. Creo que acá hay que revisar nuevamente el tema de hipótesis. El resto de las consignas en general de este tema de verdadero y falso no hubieron dificultades. En el bloque de señale la respuesta correcta, como verán, no hay ninguna de las consignas remarcada en negro, sino que están remarcadas en azul o en violeta. ¿Por qué? Siguiendo el criterio de la diapositiva anterior, la que está pintada en azul significa que la totalidad de los estudiantes la contestaron correctamente, es decir, que el contenido del instrumento de recolección de datos es específico de cada investigación, como que eso es un tema que quedó claro, por lo menos para el grupo de estudiantes que contestó este tema. Es decir, las técnicas, como habíamos visto en su momento, son 2 o 3 las básicas, y claro, o sea, la técnica de entrevista y observación son las básicas de las ciencias sociales, pero que el instrumento de recolección de datos se construye específicamente para cada investigación porque tiene que ver con el tema, los objetivos de conocimiento, los tipos de datos, etc. Las otras dos consignas que están remarcadas en violeta, lo que quiere significar es que no es que estaban incorrectas, sino que estaban incompletas. La mayoría de los estudiantes las estudiantes que contestaron estas consignas le faltaron marcar respuestas correctas. En el caso de la consigna 2, para formular el problema de investigación se deben tener en cuenta los siguientes criterios. Debe expresar una relación entre variables o explicitar las variables centrales de estudio. Debe formularse en forma de pregunta, debe expresarse en una dimensión temporal y espacial determinada, y debe definir la población o universo en estudio. En general, en este ítem de trabajo, los estudiantes contestaron 2 o 3 o 1, pero no contestaron la totalidad de los requisitos, que son los que yo recién acabo de mencionar. Es decir, para yo evaluar si un interrogante de investigación está bien planteado, debo fijarme en estos 4 criterios. Si está hecho en forma de pregunta, que eso es obvio, pero están presente una relación de variables, o al menos las variables centrales de estudio. Es decir, cuando hablamos de relación de variables, estamos hablando si está presente o no una hipótesis, subyace una hipótesis en ese interrogante, o solamente mencionamos las variables centrales, como pueden ser en un estudio descriptivo. Deben expresarse en una dimensión temporal y espacial determinada, es decir, como yo les decía, es decir, siempre los fenómenos los investigamos en algo o en alguien, y también en un tiempo y en un espacio determinado, porque el tiempo y el espacio pueden ser factores que influyan en el comportamiento del fenómeno, y también necesariamente, como yo digo, una población en estudio, que puede ser algo, un objeto o personas. Entonces, esos son los 4 requisitos que debe reunir un problema de investigación para estar correctamente formulado. Y la otra ítem donde dice la técnica de entrevista permite obtener información sobre diferentes momentos históricos, presente, pasado y futuro, y acceder a datos vinculados a sentimientos y opiniones. En general se marcaba una de estas dos. Fue muy raro el caso que marcó captar datos no verbales. Si recuerdan que en la entrevista el dato que se obtiene es el dato verbal oral. Entonces, por las características de la técnica, nosotros a las personas le podemos hacer preguntas respecto a distintos momentos históricos de su vida, es decir, su presente, podemos preguntarle sobre experiencias pasadas, o sus expectativas respecto a su futuro. Y obviamente también nos permiten acceder a datos vinculados a sentimientos y opiniones, porque nosotros, como digo, los sentimientos o las opiniones que no se pueden observar, es decir, para tener certeza, yo puedo suponer que la persona está llorando por tristeza, y quizás la persona está llorando porque está alegre. Entonces, para confirmar esa presunción, necesariamente uno le tiene que preguntar, porque es la persona la que nos tiene que decir. Entonces, vuelvo a insistir, en este ítem lo que hubo sobre todo fueron respuestas incompletas, no respuestas incorrectas. Y ya en el último bloque del tema B, que era de complete la frase, de las 5 ítems de trabajo que tenía, en 4 hubieron dificultades. La primera de ellas es las hipótesis causales
son aquellas en las que se puede identificar la función que cumple cada una de las variables que la componen. Recuerden que nosotros decimos que la hipótesis es una relación entre dos o más variables. Cómo están relacionadas las variables dentro de una hipótesis también son distintas. Decimos que existen hipótesis de asociación o hipótesis causales o explicativas. Las hipótesis de asociación son aquellas donde decimos que las variables entre sí están relacionadas, pero no podemos afirmar la modificación de cuál produce la modificación de la otra. Es decir, no podemos identificar cuál es la causa y cuál es el efecto. Dentro de las de asociación, podríamos decir, se incluirían las de correlación, que se dice que ante la variación de una variable se modifica la otra. Pero acá, en la única hipótesis en la cual podemos identificar qué función cumple cada una de las variables, son en las hipótesis causales. Recuerden que dentro de las hipótesis causales decimos que hay una variable que cumple la función del efecto, que es lo que debe ser explicado, que la llamamos variable dependiente, y el resto de las variables se llaman variables que identifican causas. La que se considera la causa principal, es decir, aquella que impacta en forma más fuerte o más directa en la producción del efecto, la llamamos variable independiente. La variable puente que contribuye o refuerza esa relación entre la causa principal y el efecto la llamamos variable interviniente. Y la última causa, que se llama contextual, que es aquella que hace referencia a aspectos del contexto de la situación que estamos tratando de conocer, sea histórico, cultural, económico, político, social, etcétera, que nos terminan de ayudar a explicar la producción de ese efecto o el comportamiento de la variable dependiente. Vuelvo a insistir, acá creo que hay que volver a revisar la teoría para quedar claro este tema. La técnica de observación supone el uso sistemático de todos los sentidos para captar el fenómeno en estudio. Esta es una consigna bastante sencilla, pero bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en este tema porque a veces solemos manejarnos por un criterio del sentido común, que parece que observar solamente es ver o mirar. Cuando nosotros hablamos de la técnica de observación como técnica para obtener conocimiento científico, en ella se involucran todos los sentidos que tenemos los seres humanos, es decir, no solamente es ver, es oír, es olfatear, es sentir, etc. Entonces, era muy sencilla la respuesta, pero no sé por qué hubo tantos errores en ella. Vuelvo a insistir, creo que tiene que ver con el manejo de la teoría. La otra consigna es: cuando todos los integrantes del universo tienen la misma posibilidad de ser parte de la muestra, estamos ante una muestra probabilística. Esto es básico en el sentido, si recuerden que en una muestra probabilística todos los integrantes del universo tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Por eso se elige el azar como método de selección, porque el procedimiento del azar es el que nos garantiza que todos los integrantes del universo tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Y finalmente, la entrevista cuantitativa que se centra en un tema particular se llama entrevista focalizada. En general acá la pusieron por pautas, muchos, o pusieron en profundidad. Es decir, la entrevista en profundidad es una entrevista de tipo cualitativa que sí, que también se centra en un tema particular. Pero como hemos visto las diferencias entre la metodología cualitativa y cuantitativa, nosotros por eso especificamos, es decir, la entrevista cuantitativa que se centra en un tema en particular es la focalizada. Si hubiéramos puesto la entrevista cualitativa que se centra en un tema en particular, se denomina entrevista en profundidad. La noción del tipo de entrevista que se hace es la misma, lo que pasa que la modalidad en que se desarrolla en una lógica y en la otra es distinta, entonces por eso adquieren diferentes nombres. Bueno, ya comenzando con el tema C, en el bloque indique si es verdadero o falso, de las 10 ítems que debían responder, hubieron varios que tuvieron dificultades. El primero de ellos es: los objetivos de investigación expresan los cambios en la situación que desea hacer el investigador. Esto es falso. Recuerden que los objetivos de investigación expresan el conocimiento que se quiere obtener, es decir, expresan un producto y ese producto se traduce en el conocimiento que se quiere alcanzar. En la expresión que nosotros pusimos en este tema, en realidad se está haciendo referencia cuando uno expresa un cambio en la situación, está pensando más en un objetivo de intervención. Entonces, los objetivos son resultados alcanzados
alcanzar. Lo que varía es el contenido en función si estoy en un proceso de investigación o estoy en un proceso de intervención. En un proceso de investigación siempre el contenido, ese producto, está vinculado con la obtención de algún tipo de conocimiento. El otro ítem es un concepto es por sí mismo una variable, también es falso, porque recuerden que la variable es un concepto que tiene rango de variación, pero decimos que todo concepto debe ser definido. ¿Cómo definamos nosotros un concepto? Vamos a definir si es un concepto en sí mismo o es una variable. En consecuencia, un concepto para que sea variable depende de cómo lo definamos. Ningún concepto por sí mismo es una variable, sino dependiendo de cómo lo definamos. El otro ítem, que son las categorías o valores, recuerden, son conceptos con rango de variabilidad. En este caso también es falso, porque las categorías, como les dije, son valores, son dentro del proceso de operacionalización el único concepto que ya no varía. Es decir, la categoría, por eso se llama valor, porque es el valor concreto, empírico, que está obteniendo la variable que estamos estudiando. Entonces, si yo digo sí o no, no hay rango de variabilidad. Ya no puede haber una variabilidad en el sí o una variabilidad en el no. Esto, de nuevo, creo que tiene que ver con la comprensión conceptual de los temas. Las dimensiones de una variable surgen de la definición real de un concepto. Lo ponían falso, esto es verdadero. Ya lo he hablado en los temas anteriores, es decir, esto tiene que ver con la cadena definicional y que el contenido de la definición real básicamente son las dimensiones o los aspectos centrales, y en la definición operacional son los indicadores o referentes empíricos. La última, donde hubo muchas dificultades, los diseños exploratorios son aquellos que se desarrollan para intentar poner a prueba hipótesis explicativas. Acá tiene que ver con yo creo que primero por un tema vinculado con el del lenguaje. No entiendo por qué muchas veces confunden exploratorio con explicativo, porque en realidad son dos palabras totalmente distintas, y si pensamos en los diseños de investigación, serían diseños que están en los extremos. Es decir, el exploratorio, como lo dice su nombre, es cuando tenemos bajo nivel de conocimiento. Por lo tanto, en ese tipo de diseños ni siquiera nos planteamos una hipótesis. Cuando mucho, la hipótesis puede ser el resultado de esa exploración. Y las hipótesis explicativas o causales son aquellas que se ponen a prueba específicamente en los diseños de tipo explicativo, es decir, aquellos que buscan confirmar hipótesis causales o explicativas. Acá vuelvo a insistir, creo que hay un problema de comprensión de la teoría y de dificultades para diferenciar lo que son los diseños exploratorios con los diseños explicativos y con el manejo del lenguaje. Bueno, en este bloque de señale la respuesta correcta y hago una distinción entre aquellas que hubieron dificultades porque se respondían en forma incorrecta y aquellas que se respondían en forma incompleta. Uno de acá vuelve a aparecer, que evidentemente es un tema que no ha quedado claro, la distinción entre un problema de conocimiento y un problema de información. En este caso se preguntaba sobre un problema de conocimiento. La respuesta correcta es, en un problema de conocimiento es aquel que las respuestas no existen, o son incompletas, o no nos satisfacen, y hay un cierto interés en la comunidad científica en poder encontrar estas respuestas. Vuelvo a insistir, el problema que da origen a un proceso de investigación científica siempre es un problema de conocimiento, no un problema de información. Ya lo expliqué en las diapositivas anteriores, así que no me voy a detener en esto. Respecto a las que están incompletas, surgió también algunos de los componentes del marco teórico son los antecedentes del tema de investigación y la explicitación de teorías específicas vinculadas a la temática de investigación. Esas eran las respuestas correctas. Como dije, en general se marcaba una sola de ellas, o en algunos casos observé que incluían la definición de la población en estudio. Eso en el marco teórico no se realiza. Este es un tema que lo van a tener que revisar. Respecto a las hipótesis, bueno, ya lo comenté en los temas anteriores. En general se elegía una sola opción, cuando en realidad las opciones correctas eran una proposición que necesita comprobación empírica y un intento de respuesta a los interrogantes de investigación. Ya lo expliqué en los temas anteriores. Respecto a algunos marcaron un enunciado que relaciona componentes de la población en estudio. Creo que acá lo que hay es una dificultad teórica de no entender la noción de enunciado, la noción de proposición y la noción de población en estudio. Por lo tanto, creo que es un tema que a nivel conceptual lo van a tener que revisar. Bien, en el último bloque del tema C, de complete la frase, hubieron 3 ítems donde hubieron bastantes dificultades. El primero es, en la tarea de interpretar los datos cobra relevancia el marco teórico. Como dije en diapositivas anteriores, recuerden que el marco teórico cobra relevancia en 2 momentos del proceso de investigación, en el momento epistémico y en el momento teórico.
y dentro del momento teórico una de las tareas a realizar es la interpretación de los datos. Recuerden que nosotros hacemos una distinción conceptual entre analizar los datos, que es sintetizarlos, es decir, hacemos una serie de procedimientos para resumirlos, e interpretar los datos es darle un significado. ¿Y de dónde surge el significado? De la lectura teórica que yo le haga a los resultados obtenidos. De nuevo, creo que acá es un tema que van a tener que volver a revisar. En el tercer ítem que dice, los indicadores son los referentes empíricos de la variable. Es decir, acá muchísimos pusieron el concepto de dimensiones. Acá creo que primero no hubo una buena lectura de la consigna, porque los estaba indicando masculino y dimensiones es femenina. Pero por otro lado, creo que a nivel conceptual no se termina de entender que las dimensiones son variables con mediano grado de abstracción, que por lo tanto las tenemos que seguir operacionalizando, y en esa operacionalización es donde surgen los referentes empíricos o también llamados indicadores. Acá creo que hay una terminar de revisar y de comprender todo lo que es el proceso de operacionalización y las relaciones entre los niveles de abstracción. Y finalmente la otra, que hubo muchas dificultades, es una definición en la enumeración descriptiva del contenido figurativo del concepto. En este caso hay que terminar de revisar y de poder entender lo que es una definición. Recuerdan que yo les decía en oportunidades anteriores que una definición es cuando yo enumero, describo el contenido figurativo de un concepto. Es decir, yo le digo, explicito qué entiendo por esa palabra o conjunto de palabras. Vuelvo al ejemplo de familia. Si yo digo que familia es un conjunto de personas unidas por lazos de sangre y por lazos de afectivos que comparten un espacio común y un tiempo específico, entonces estoy diciendo que estoy describiendo qué entiendo por ese concepto, por esa palabra que llamo familia. Vuelvo a insistir, acá creo que hay que tener que volver a revisar los aspectos conceptuales de la materia. Bien, ya entramos en el último tema, que es el tema B, que es un tema que tuvo un 100% de aprobación, es decir, a pesar de que hubieron errores, la totalidad de las estudiantes y los estudiantes que lo respondieron todos aprobaron, así que eso es una buena noticia. Pero bueno, pasemos a analizar los bloques. En el término de indique si es verdadero o falso, en este tema hubieron varias dificultades. Uno de ellos, las categorías o valores son variables más concretas en el proceso de operacionalización. Acá esto era falso, porque un poco como les expliqué en las diapositivas anteriores, las categorías de valores ya no varían, por lo tanto no son variables, es decir, son valores de la variable, insisto, es decir, en realidad las que son las variables más concretas son los indicadores. Después, en el otro ítem donde hubo dificultades, los referentes empíricos o indicadores de una variable surgen de la definición operacional del concepto. Muchos los pusieron como falso cuando en realidad es una consigna verdadera, que yo ya lo venía explicando. Es decir, cuando se define en forma operacional una variable, su contenido se remite a la identificación de los referentes empíricos o los indicadores. En el otro ítem donde hubo dificultades es en el número 7, que dice la investigación longitudinal o diacrónica es aquella en la que los datos se recogen en un tiempo único. Esto es falso, es decir, porque la recolección de datos en un tiempo único por única vez es la investigación transversal o sincrónica. Acá creo que, además de que hay un error conceptual, vuelvo a insistir, hay un tema de manejo del lenguaje, porque la idea de longitudinal nos da la idea de a lo largo de. Es decir, es un concepto que lo tendrían que volver a revisar. El otro donde hubo dificultades es la comprensión de los tipos de datos verbales, donde se decía que solo pueden ser orales. Esta afirmación es falsa, porque los datos verbales, es decir, recuerden que son aquellos en que implica el uso de la palabra articulada, no solamente son orales, sino que también son escritos. Vuelvo a insistir, acá hay que revisar el concepto de dato verbal para poder entender. Y finalmente, en el otro ítem donde hubo dificultades, en los estudios, según el control del diseño de la prueba, se clasifican en experimentales y no experimentales. Esto lo pusieron falso, cuando en realidad es verdadero. Recuerden que los diseños experimentales son aquellos que ponen a prueba hipótesis explicativas. Cuando uno se hace un experimento, yo para poder ver si lo que yo identifico como causas son realmente causas del efecto que estoy tratando de explicar, se trata de controlar el resto de las variables, se dice, que bueno, sobre todo en ciencias sociales es bastante complejo hacerlo,
Entonces, pero en realidad lo que la noción del experimento es que yo controlo una serie de variables y solamente entran en juego aquellas que yo considero que son las causas. Entonces, el diseño de la prueba, según como yo diseñé la prueba, va a permitir si estoy haciendo un diseño experimental y uno no experimental. En los experimentales, para saber y comprobar si realmente, además del control de las causas, lo que yo estoy tratando de verificar en esta hipótesis aplicativa, se suele trabajar con lo que se llaman grupos experimentales y grupos de control. Y un poco para que ustedes sepan lo que está pasando ahora con la famosa vacuna contra el COVID. Hay los laboratorios que están experimentando con esta vacuna, a ver si es efectiva o no, están trabajando con dos grupos, un grupo de control que se llama y un grupo experimental. Nadie sabe qué forma parte de qué grupo forma parte, pero al grupo experimental, por ejemplo, es al que se le da la vacuna y se evalúa a ver qué efectos tiene, mientras que en el grupo de control se le da lo que se suele denominar un placebo, es decir, se le dice a la persona que se le está dando una vacuna, pero en realidad capaz que se le está dando suero, por ejemplo. Entonces, esta es la noción básica de lo que es un diseño experimental. El diseño de la prueba es el que define esta diferencia entre experimental y no experimental. En ciencias sociales en general solemos trabajar con diseños no experimentales y en algunos casos que es los que se llaman cuasi experimentales, pero bueno, no vamos a ahondar en ese tema. De nuevo acá creo que hubo una falta de profundización del manejo de la teoría. Bien, en el tema en el bloque de señalar la respuesta correcta, hubieron dos ítems donde hubieron mayores dificultades. El problema de investigación como proceso supone la problematización en tanto acción que inicia la investigación interroga el tema de investigación o el planteamiento de los interrogantes de investigación que se pretenden responder. La respuesta correcta era la primera, es decir, la problematización es una acción. Entonces, el proceso de investigación como proceso implica la acción de problematizar, de interrogar, de preguntar la realidad, el fenómeno. El producto de ese proceso que se plasma en los interrogantes de investigación. Entonces, esa es la distinción. Es decir, el problema de investigación como su proceso supone una acción de problematizar, que es la acción que da inicio a un proceso de investigación. Porque vuelvo a insistir, si yo la realidad o el fenómeno que estoy tratando de estudiar no me genera preguntas, no puedo desarrollar un proceso de investigación. Dentro de esa acción de preguntar, en un momento se toma la decisión de cuáles son los interrogantes de investigación que se van a pretender responder. Pero como proceso implica la problematización. Y el otro ítem donde hubo dificultades es la unidad de análisis, el elemento sujeto-objeto en el que se mide o evalúa el comportamiento de las variables en estudio. En general, esta definición hay que volverla a analizar en el sentido de que si ustedes miran el nombre del concepto, que es unidad de análisis, por sí mismo me está diciendo que es donde yo estudio algo. Entonces, la unidad de análisis es el sujeto-objeto en el que se mide, evalúa o analiza, podríamos decir, el comportamiento de las variables en estudio. Mientras que el que aporta la información sobre el comportamiento de las variables en estudio es la unidad de datos. Acá creo que vuelvo a insistir, es una cuestión de terminar de entender la distinción entre unidad de análisis y unidad de datos en general. Bien, y en el último bloque del tema D de complete la frase hubo solamente un ítem en el cual hubieron más dificultades, que es aquel que decía: las hipótesis en las cuales se puede identificar que las variables cumplen diferentes funciones se denominan hipótesis causales o explicativas. Es decir, acá vuelvo a insistir, es empezar a tener o afinar un poco la comprensión de lo que son las hipótesis, y dentro de las hipótesis solamente aquellas en las cuales yo puedo identificar qué función cumplen las distintas variables que componen esa proposición son las hipótesis causales. Insisto, en las hipótesis de asociación o en las hipótesis correlacionales no puedo identificar variable independiente o variable dependiente. ¿Por qué? Porque todavía no puedo aseverar en esa proposición cuál es la variable que influye en la modificación de la otra. Solamente puedo establecer de que están asociadas, que están relacionadas, que están vinculadas o están correlacionadas. Pero aún no tengo elementos suficientes para decir cuál es el efecto
y cuáles son las causas. Entonces, en la única hipótesis en las cuales yo puedo identificar las funciones que cumplen las variables son en las hipótesis causales. Bien, este es en el único ítem de, como les dije, de complete la frase en el tema de que hubo más dificultades, el resto no hubieron grandes dificultades. Y bueno, y espero que este video con esta devolución sobre las dificultades y problemas o errores detectados durante el parcial 2 les sea útil, ya sea para que se clarifiquen los temas pensando en el examen final, o en el caso de aquellos o aquellas estudiantes que tienen que rendir los recuperatorios puedan resolver estos temas. Así que bueno, nos veremos en otro encuentro. Saludos.